Bienvenidos al devocional de Growing Up with God, Creciendo con Dios. El tema de hoy es, ¿también esto no es orar? Y vamos a continuar con los otros preconceptos incorrectos que solemos tener acerca de la oración. La oración no busca manipular a Dios. La oración puede ser sincera, pero a veces es guiada por intereses egoístas y erróneos. Todo tiene su momento y lugar con el fin de agradar a Dios. Así que la oración se fundamenta en la aceptación por nuestra parte de la buena y agradable voluntad de Dios, pues es la única fuente de los milagros como respuesta a las oraciones de confianza depositadas en Él. Lo vemos en el Salmo 37:5 de la versión Palabra de Dios para Todos. Entrega al Señor tu vida, confía en Él y Dios actuará. La oración tampoco es autosuficiente. Basar la respuesta de Dios en la respuesta a nuestros méritos es un error, puesto que niega nuestra capacidad de ver nuestra verdadera necesidad. Al permitir la autosuficiencia, nos volvemos independientes de Dios y dependientes de nuestra propia fortaleza. La oración debe llevarnos a un diagnóstico real de nuestro interior delante de Dios, puesto que Él solamente puede conocer nuestro corazón. Dependemos de Dios y no de nosotros mismos, en lo que somos o en lo que hacemos. La oración dependiente de Dios trae resultados más allá de nuestros pensamientos y expectativas, y lo vemos en Proverbios 3, del 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no estribes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La oración tampoco se limita. No podemos limitar la oración solamente a situaciones de necesidad apremiante o a ciertos tiempos y lugares. Esta debe ser insistente y persistente hasta poder ver y entender la voluntad de Dios, puesto que la finalidad máxima de la oración es tocar el corazón de Dios. El mejor ejemplo es la oración del apóstol Pablo por su necesidad, por aquel aguijón en la carne que le atormentaba. Pero cuando entendió la voluntad de Dios, su oración cambió. Aquí entendemos la demanda de orar a Dios en todo tiempo. Y lo encontramos en Efesios 6:18 de la versión Dios habla hoy. No dejen ustedes de orar. Rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse alerta, sin desanimarse, y oren por todo el pueblo santo. La oración no es vacilante. Al estar ante Dios, no debemos vacilar en nuestra fe, ni dejarnos estorbar o intimidar por nada ni por nadie. El equilibrio de la oración está en la fe y la constancia. Un cristiano estable es aquel que camina por fe y que confía en Dios cuando ora. Por tanto, al acercarnos a Dios en oración, no se puede dudar en lo que se pide, y es fundamental creer que Dios puede hacer más allá de lo que nuestra oración significa en tiempos y en circunstancias. El mejor ejemplo de una oración efectiva fue la del apóstol Pedro. Corta en palabras y contundente en su respuesta. Él dijo, ¡sálvame! Lo podemos ver en Mateo 14:30. Luego Jesús mismo lo confrontó acerca de su incredulidad y falta de fe. Lo admirable aquí de Pedro fue que su clamor determinado hizo que Jesús lo rescatase. La oración constante no implica falta de fe. Es la tabla de salvación que permite a Dios hacer milagros. Y lo vemos en 1 de Tesalonicenses 5:17 de la versión traducción al lenguaje actual. Oren en todo momento. Y también en Romanos 12:12 de la versión Biblia Libre. Permanezcan alegres en la esperanza que tienen. Soporten las pruebas que se presentan y no dejen de orar. La oración tampoco es circunstancial. La oración no está sujeta a las circunstancias. No se desconoce que hay circunstancias particulares que motivan a orar, pero eso no significa que sea el patrón a seguir. La oración ideal es aquella donde la meditación en la palabra y la necesidad espiritual despiertan nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y lo vemos en Santiago 5:13 de la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas.
Y también en el Salmo 119, 145 al 149 de la versión traducción en lenguaje actual. Dios mío, te llamo con todas mis fuerzas. Respóndeme, sálvame. Quiero cumplir tus mandamientos. Muy temprano me levanto para pedirte que me ayudes, pues confío en tu palabra. Me paso la noche en vela meditando en ella. Dios mío, tú eres todo amor. Escúchame. Eres todo justicia. Dame vida. Viendo todo esto, podemos entrar al tema que nos compete el día de mañana. Jesucristo enseñó a sus discípulos, a instancia de ellos, un modelo de oración. E iremos haciendo un examen detallado de este modelo con el fin de poder comprender a cabalidad lo que sí es la oración. Bendiciones.